invito que oren conmigo, por favor. Gracias, Señor, por estar en medio de nosotros. Gracias, Señor, por golpear la puerta de nuestros corazones. Gracias por transformarnos, por tomarnos aún en medio de nuestras violencias, de nuestros corazones duros, de nuestras necesidades. Gracias por llamarnos por nombre y por guiarnos paso a paso a conocerle a más profundidad. Sea con nosotros en esta mañana, Señor. Que las palabras de mi boca sean sus palabras por nosotros y nuestros pensamientos sean guiados por usted. En el nombre santo de Cristo oramos. Amén. Hoy estamos continuando nuestro enfoque en la invitación y en el evangelismo. Y si ustedes estaban aquí el domingo pasado, yo les había pedido en una tarjeta escribir el nombre de alguien por lo cual iba a orar. Levanta la mano si tomó esa tarea y si pasó la semana orando. Gracias, Jamie. Y en medio de sus oraciones en la semana, quiero saber si Dios se hizo más presente mientras estaban poniendo atención en otros. ¿Sentían algo ustedes que estaban orando? ¿Sí? Parte de lo que Dios hace cuando nosotros nos dejamos ser usados como instrumentos de Él, Dios comienza a trabajar aún en nosotros, cambiando corazones y abriendo cosas en nosotros que no sabía que existíamos. Porque al fin de cuentas, cuando oramos por otra persona, nos trae a la mente las cosas nuestras que necesitamos poner a los pies de Cristo. Levanta la mano si tienen necesidad de oración en su propia vida. Pues todos, porque todos venimos aquí pecadores buscando estar en comunión con el Señor que nos lava, que nos limpia y que nos cambia. Una de las cosas que yo quiero compartir para comenzar ese sermón sobre la invitación fue mi experiencia con esos misioneros cubanos. Yo creo que el domingo pasado hice referencia a eso. Pero esos pastores estaban hablando conmigo sobre sus tareas de invitación y estaban asombrados a tan frío que encontraba en ese país. Levanta la mano si has sentido ese país y esa cultura súper fría. Que todo el mundo, no el clima, yo estoy hablando de corazones, yo estoy hablando de conocernos uno al otro. ¿Lo has sentido frío? Sí. Mucha gente que viene de afuera comentan del hecho que vivimos en una cultura en la cual ni siquiera nos gusta acercarnos a otras personas. Si ha andado en el metro o en el subway, se sabe que hay una burbuja personal y no debe de entrar nadie en mi burbuja personal. Y si una persona se mete en ese lugar que es mío, ¿qué pasa con la otra persona? Le da un codazo, se cambia, le da mala cara, pero uno proteja ese espacio personal. Lo mismo pasa en nuestros vecindarios. Nosotros estamos viviendo a la par de alguien, pero muchas veces ni siquiera conocemos las necesidades de nuestro vecino. Levanta la mano si conoce por nombre los vecinos a los dos lados de su apartamento, de su casa. Ok. En mi casa yo tengo vecinos muy, muy lindos, pero tienen un hijo, Ivan, que tal vez ustedes conocen. Ese hombre fue adoptado de Rusia y no tiene barrera ninguno. Él entra en la casa como que fuera de él. Un día Edgar estaba dormido en el sofá, dormido, y se levanta con la cara de Ivan ahí en medio, ¿no? Y le dice, Mr. Edgar, ¿dónde está Daniel y Sofía? Quiero jugar. O sea, tal vez no hasta ese extremo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos casas que están tan cerradas y vidas que están tan aislados que a veces no podemos ni siquiera conocer a las personas que están a nuestro lado. Si vemos al evangelio de hoy que es tomado de Juan, el capítulo 4, tenemos a Jesús que intencionalmente busca estar ¿dónde?
¿Dónde está sentado Jesús en ese de Juan 4? La mujer samaritana. ¿Se va a sentar? ¿Dónde? En el pozo. Se va meramente al lugar donde Él sabe que la gente se va a congregar. Y se va allí buscando una mujer que Él sabe que tiene necesidad. Toca a alguien y dígale, hay que buscar la necesidad. Hay que buscarlo. A veces nosotros venimos a la iglesia, nos sentamos muy comodaditos en las bancas y nosotros sentimos que la gente que necesitan del amor de Cristo van a entrar. No. La gente que necesita el amor de Cristo están esperando que nosotros vayamos al pozo a encontrarles dónde están. En el verso 7 que está impreso en su boletín, escuchamos: una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús le habló. Violó la regla principal de no hablar a alguien que no conoces. Le habla, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides a beber a mí, que soy samaritana? Aún el hecho que Jesús se está dirigiendo a ella, ella pregunta, ¿por qué me está hablando? Y muchas veces nosotros nos quedamos con el miedo de hablar, nos quedamos pensando que alguien nos va a rechazar y no lo hacemos, pero a Jesús no le importa. Es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es Él que te dice dame de beber, tú le pedirás a Él y Él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo. La logística, no tiene sentido lo que está ofreciendo. Así que ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso que eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Levanta la mano si quieres una agua que fluya para vida eterna. Por eso es que nos venimos. Pero hay personas que no han entrado, que tienen la misma necesidad, que queden esperando en el pozo. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Esta es la palabra de nuestro Señor. Una de las cosas que yo he estado viendo aún más de cerca en preparación para no solamente esa serie de sermones, pero para la vida de la iglesia entera, es que nosotros como iglesias, no solamente Epworth, yo creo que estamos en crisis. Hay un problema muy grande y el problema es que nosotros hemos perdido el deseo de invitar y de compartir el evangelio. Toca a alguien y dígale, hay un problema. Hay un problema. Y quiero que ustedes reflexionen de su experiencia del evangelio, de su experiencia de la iglesia. Y dígame si es cierto que la iglesia en general ha perdido el fervor de invitar a la gente. ¿Es cierto? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuáles son las indicaciones que hemos perdido ese espíritu evangélico? ¿Perdón? Los templos vacíos, tenemos todo un lado ahí que se puede llenar. ¿Qué más? Y eso es en muchas iglesias vacías, los templos, porque estamos aquí sentados esperando a que lleguen. Están en los pozos, no vienen. ¿Qué otra cosa tienen como evidencia que las iglesias han perdido ese testimonio y fervor de invitar? Aún en los mismos servicios a veces ni siquiera damos la oportunidad, la invitación a venir al altar. Y cuando lo damos, nos quedamos paralizados en las bancas. Pero Señor, yo no quiero moverme. ¿Qué van a pensar la gente? ¿Van a pensar que pequé hoy? Pues claro, ¿cree que venimos aquí limpios? No. La invitación de venir al altar hasta se ha quitado del servicio.
Otras evidencias de un espíritu de invitación y evangelismo que se ha perdido es que nosotros nos volvemos tan cómodos y tan incapaces de compartir nuestra historia. Hay un pastor muy bueno que se llama el Reverend Tom Rainer, que hizo un estudio por Twitter, puso unas preguntas allí en 2015 y muchos líderes de iglesia y miembros le contestaron. Su pregunta era eso: ¿por qué cree usted que las iglesias no están tan evangelístico o tan enfocado en invitación como que fueron antes? La gente comenzó a contestar con rapidez de todas partes del mundo. Y parte de sus respuestas son así. Primero, algunos dicen: hemos perdido nuestra pasión por Cristo. Créame, yo crecí en la iglesia. Yo he conocido de mente a Cristo por muchos años. Pero es muy diferente la decisión de dar tu vida, que Él tenga control completa de lo que está pasando. Y el momento que nosotros permitimos a Cristo ser nuestro primer amor, una pasión comienza a crecer en nosotros. Levanta la mano si conoce de esa pasión. Un deseo de compartir con otros. Nosotros como iglesia hemos perdido nuestro primer amor. Segundo, tenemos una estrategia que es: ustedes vengan en vez que yo vaya. Si vemos la vida de Jesús, Él sí predicó en la sinagoga en momentos, sí habló con lo religioso, pero la vida de Jesús se gastó día tras día con la gente enferma, con la gente necesitada, caminando a su lado y dándole esperanza. Toca a alguien y dígale: yo quiero ser útil. Yo quiero ser útil, pero parte de ser usado por Dios es que nosotros tenemos que ponernos en las situaciones en las cuales Dios nos puede usar. Yo creo que otra cosa que ha pasado, que nosotros hemos sido recipientes de evangelismo que nos hizo sentir incómodos. Levanta la mano si en algún momento alguien intentó compartir el amor de Cristo con vos y en vez de amor sentiste juzgado. Pasa. Alguien intentando hablarte del amor de Dios, más bien uno sale diciendo: ay, yo no quiero nada de eso, gracias. Y eso pasa, porque a veces nuestra humanidad se mete en medio y nos creemos arrogantes y más capaces. Y perdemos de vista que somos instrumentos, pecadores siempre de la gracia de Dios que puede tocar a otro. Pero eso no es razón por dejar de hablar con otras personas. Solamente porque no lo hemos hecho bien. Edgar me dice: Jennifer, si Jesús viene de regreso como testigo de Jehová, vos te quedás. Porque cuando la gente testigo de Jehová golpea la puerta, yo me escondo. Yo una vez cometí el error de abrir la puerta, Dios mío, y decir que soy pastora. Y tuve como 5 visitas más. Y 5 conversaciones de teología más. No abro la puerta por esa mala experiencia. Pero cuando alguien se me ha acercado ofreciendo orar, ofreciendo caminar en los momentos duros de mi vida, cuán diferente que siente mi corazón a lo que ellos están haciendo. A veces nosotros no somos evangelísticos porque tenemos relaciones limitadas o ansiedad de hablar con personas a nuestro alrededor. Eso es lo que decían los pastores de Cuba. Vivimos en una cultura en la cual día tras día estamos aprendiendo no hablar. Ayer mi familia tuvimos unas discusiones, muy bonitas las discusiones. Y después de las discusiones, ¿qué hace la gente? Cada quien se va a poner su iPad a no hablar. Yo aguanté media hora. Todo el mundo quita los earbuds, vamos a hablar, porque hemos aprendido ni siquiera interactuar, pero poner distancia aún en medio de la crisis.
¿Qué tal si nosotros nos calentábamos a estar en relación? Otros dijeron a la pregunta del pastor que la verdad es que la iglesia y su gente ha perdido amor por la comunidad. Vanessa, que ha sido parte del PTA y trabajando con niños en Rosemont, es muy diferente. Escuchar los maestros de linkages de learning, hablar de los retos de los niños y comenzar a internalizar las necesidades a nuestro alrededor, y de repente ese amor de Dios adentro de nosotros comienza a sonar y no tenemos otra opción más que ayudar en medio, porque el amor de Dios nos motiva. 2 razones más por lo cual yo creo que hemos perdido esa habilidad. Hemos dejado de enseñar a nuestros líderes y pastores la vida de evangelismo y invitación. Yo fui criada en la iglesia, me fui al seminario, estudié, he ido a muchas clases. Pero nunca, jamás nadie me enseñó paso por paso cómo llevar a alguien a conocer a Jesucristo. Levanta la mano si usted ha tenido el privilegio de caminar con alguien mientras conociera a Cristo por la primera vez. Cuando ha tenido ese privilegio, se vuelve una pasión y la religión se queda muy vacía cuando has visto lo que Dios hace en la vida de otro. Cuando has visto a Dios tomar a alguien de una tempestad y comenzar a transformar paso a paso, no es solamente la persona con la cual doña Ana o Vanessa camina que sea transformado, es Vanessa y doña Ana que se queda con una pasión y un deseo de no contenerse dentro de 4 paredes. Yo doy gracias a Dios que en este año Dios está avivando mi corazón a eso. Que Dios me está enseñando como pastora cómo puedo hablar del Evangelio si yo no camino paso a paso con personas que necesitan conocer de Cristo. Lo último es que nosotros tenemos miedo. Levanta la mano si tiene miedo de compartir, de evangelizar o de dar invitación. Tenemos miedo. Pensamos, yo no conozco lo suficiente. Yo no he experimentado a Dios. Yo no tengo la formación teológica. Dios dice que hasta las piedras clamarán por Él si nosotros no lo hacemos. Dios usa quienes somos para hablar con otros. Yo quiero en sus bosquejos del sermón, la segunda parte es un bosquejo de cómo preparar y contar tu propia historia de fe. Y quiero que reflexiona, ¿tiene una historia de fe? Si alguien pregunta a doña Altagracia, ¿cómo ha trabajado en su vida? ¿Cómo ha cambiado su vida Dios? Usted podría responder. Yo creo que sí, usted puede. Muchos de nosotros decimos, pero yo no tengo una experiencia como Saúl, yo no tengo un conocimiento, yo estoy apenas comenzando. Yo quiero que hagan ese ejercicio. Primero, yo quiero que comiencen a pensar cómo era su vida antes de dar todo a Cristo. ¿Cómo era? Tenía mucho celo, tenía mucho conflicto, tenía muchas necesidades. ¿Qué otras condiciones existían? Tenía mucho ego, tenía mucho cansancio. ¿Cómo era tu vida antes de darlo de completo a Dios? Y es lo que hace Pablo en el texto que leyó Miguel. Comenzó a decir, yo fui la persona que perseguía a los judíos cristianos. Yo fui la persona que usaba violencia en contra de ellos. Y muchas veces quienes éramos antes de conocer a Dios, creemos que es razón por Dios no usarnos. Pero Dios quiere mostrar hasta el cambio que hace. Segundo,
Yo quiero que comiencen a pensar en cómo recibieron a Cristo. Si yo le pregunto a usted, doña Diana, usted podría decir cómo fue el proceso poquito a poquito a dar tu vida a Dios. ¿Cómo fue las luchas que tuvo que pasar? ¿Cuáles fueron las cosas más difíciles? Las cosas que tuvo que luchar, porque yo no sé ustedes, pero yo he tenido unas luchas grandes con el Señor. Usted puede tener esto, pero no este. Yo me quedo con esto. Y el Señor sigue ahí, Jennifer, suéltamelo. ¿Qué ha sido tu proceso a conocer a Cristo? ¿Alguien puede pensar con claridad tu proceso de conocer a Cristo? No le voy a pedir contarlo, pero levanta la mano si lo ha pensado. Que puede saber el momento que la transformación comenzó a ocurrir. Imagínese, si usted comenzó a contar esa historia a alguien necesitado de la paz de Jesucristo. Y tercero, después que hemos dado nuestra vida a Dios, ¿cuáles son las cosas distintas? ¿Cómo somos diferentes? En estos años que Dios ha agarrado mi corazón y me ha sacudido, yo siento que tengo una pasión más fuerte ahora que antes. Yo también tengo una humildad. Yo soy muy consciente de tan pecadora que soy y tanto que dependo de la gracia de Dios. También poco a poco Dios está transformando cómo uso mi tiempo, cómo invierto en mis hijos y en mi esposo. Cómo Dios ha cambiado tu vida. Yo te dejo con este reto, iglesia. Yo quiero que escribe tu historia. Usa el bosquejo. Como dice el bosquejo, escríbalo en tu voz. No escríbalo, Franklin, como que fuera yo. Porque alguien quiere escuchar tu historia de tu voz. Escríbalo como tu historia. Segundo, practícalo, cuéntalo, practica contándolo y no hable más de 3 minutos. Toque a tu vecino y dígale, no más de 3 minutos. Porque si usted cuenta tu historia por 3 horas, la gente no presta atención. 3 minutos. ¿Quién eres? ¿Cómo conoció a Dios? ¿Y cómo Dios ha cambiado tu vida? ¿Quién eres? ¿Cómo conoció a Dios? ¿Y cómo ha cambiado tu vida? Úsalo de Hechos de Pablo como muestra de lo que está pasando. Y segundo, si usted pensó en alguien para orar la semana pasada, yo quiero que esta semana pregunte a esa persona cómo puede orar. Doña Altagracia, ¿cómo puedo orar por usted? Pregunta a tu vecino, ¿cómo puedo orar por usted? Si no ha pensado en una persona, yo quiero que lo haga ahora. Jamie, ¿quién es la persona que sigue viniendo a tu mente? Que Dios no te deja en paz. Y esa persona, pregúntale, ¿cómo puedo incluirte en mis oraciones? Escribe tu historia y pregunta de las necesidades en oración. Y de último, ore conmigo que Dios aviva en nosotros un deseo de servirle. Juan Wesley, el fundador del metodismo, dejó el santuario bonito, dejó la iglesia anglicana y se fue a la calle a estar con la gente pobre para predicar el evangelio de Dios. Y nosotros tan cómodos hemos perdido nuestra razón por ser. Oren conmigo. Señor, gracias. Gracias por quién eres, Señor. Gracias por siempre poner personas en nuestra vida que nos recuerda de tu misericordia y de tu gracia. Gracias por las personas, Señor, que no quedaron dentro de 4 paredes, pero personas que caminaron a nuestra vida y nos hablaron, no con egoísmo, no con juzgamiento, Señor, pero con amor, con deseo de caminar.
Señor, yo pido que en esta mañana sigue elaborando en nuestros corazones, que comienza a levantar en nosotros un fuego y un deseo por su evangelio. Un deseo y un fuego que no nos permite quedar aquí esperando que vengan, pero un deseo de conocer, de caminar. Gracias, Señor, por golpear las puertas de nuestros corazones. Y gracias, Señor, aún en esta mañana que está tocando la puerta aún más duro. Señor, queremos abrir para que siga transformándonos. Derrame su espíritu, Señor. Solo somos instrumentos suyos en su gran plan, que todo el mundo conozca de tu gracia. Úsanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.